¿Conoce usted Moldavia? ¿Ese país considerado uno de los más pobres de Europa? Su capital es Chisinau, una pequeña nación sin salida al mar, arrinconada entre Rumanía al oeste y Ucrania por los otros tres costados. En un rincón lejano de esa tierra, hay una casita diminuta donde, en invierno, hasta el agua de las tuberías se congela y el aliento se tiñe de blanco. Esta es la historia de Ana, la muchacha que vivía en esa casa, el día que regresó a casa con su primer sueldo de una empresa venezolana. Sobre la vieja mesa de madera, un sobre blanco fue abierto con desdén por su madre. En el instante en que sus ojos vieron el contenido, sus dedos se detuvieron en seco. Ceros. 1, 2, 3, 2000. $2,000. ¿De verdad este es tu sueldo? En un hogar cuyo ingreso mensual a duras penas alcanzaba los $150, donde a veces los cortes de luz los obligaban a cenar a la luz de las velas, acababa de aterrizar una cantidad de dinero que jamás habían visto. Era el salario que su hija había ganado a cambio de estudiar español, un idioma que nadie a su alrededor entendía ni apoyaba. La madre, después de un largo momento, apretó con fuerza el sobre en su mano y, en silencio, abrazó a su hija. ¿Por qué esta muchacha quiso aprender español? ¿Y cómo fue que esa decisión cambió para siempre el destino de su familia? Le pido que me regale unos minutos de su tiempo para escuchar esta historia. En una aldea del norte de Moldavia, sepultada por la nieve, la presencia humana se vuelve casi un fantasma cada invierno. Por la mañana, el interior de las ventanas amanece cubierto de escarcha, y la única fuente de calor en la casa es la leña que arde en la estufa. Ana nació en un hogar así de pequeño. Durante el invierno de sus 10 años, el aire dentro de la casa cambió. Su padre, un hombre delgado y frágil, cayó en cama con una tos persistente y una fiebre alta. Su madre, con los labios temblorosos, le susurró: «Lo siento, mi niña. No tenemos ni para comprar medicinas». Ana tomó la mano huesuda de su padre bajo las sábanas e intentó sonreír. «Papá, en primavera iremos juntos al bosque, ¿recuerdas? Me lo prometiste». Su padre apenas pudo abrir los ojos, sin fuerzas para responder. En la profunda noche, mientras el frío se colaba por las rendijas y la leña casi se consumía, la respiración de su padre se detuvo, tan silenciosamente como si se apagara una vela. «Papá. Papá, ¿me oyes?». Pero por más que lo llamaba, por más que lloraba, nada regresaba. Su madre, sin embargo, no derramó una sola lágrima. Arregló las sábanas, cubrió con delicadeza el rostro de su esposo y murmuró: «Ya habrá tiempo para llorar. Ahora, tenemos que pensar en cómo vamos a sobrevivir». De regreso del funeral, el único sonido era el crujido de la nieve bajo sus pies. La madre le dijo en voz baja: «Ana, ya no puedes ser una niña. A partir de hoy, las dos vamos a cuidar de esta casa». Los años que siguieron fueron una prueba constante de dureza. Su madre trabajaba en una granja, y Ana, a los 15 años, dejó la escuela para empezar a fregar platos en una pequeña cantina del pueblo. El agua en invierno era tan fría como el hielo, y las yemas de sus dedos se agrietaban hasta sangrar. Una colega le preguntó si no le dolía. Ana respondió con una sonrisa forzada: «Duele, claro, pero si me detengo, el frío duele más». Su sueldo era el equivalente a $150 al mes. Una noche sin electricidad, mientras tomaban una sopa aguada a la luz de una vela, su madre susurró: «¿Por qué Dios se la tuvo que llevar?». Ana, con las manos apretadas sobre su regazo, respondió con una calma que no sentía: «Yo la cuidaré a usted, mamá. Cuidaré de usted y de esta casa en su lugar». No lloró. Solo esa frase, como una pequeña llama en la noche helada, parpadeaba en silencio. Al terminar su turno, Ana se envolvió la punta de los dedos agrietados con un trozo de su bufanda y caminó a casa. Al abrir la puerta,
Encontró a su madre mirando fijamente la leña en la estufa. El fuego era débil, y el aire en la habitación era tan gélido que su aliento se convertía en una nube blanca. Hoy en la granja solo me dejaron trabajar mediodía, dijo la madre, abrazando sus rodillas. Dicen que ya no pueden contratar a más gente. La época en que se trabajaba todo lo que se podía ya se acabó. Ana asintió en silencio y encendió el viejo televisor. Detrás de la nieve en la pantalla, aparecieron colores y luces que nunca había visto. Transmitían una telenovela venezolana. Un niño pequeño abrazaba a su madre y le decía, «Bienvenida, mami». Luego, una voz calerva y melodiosa. Aunque no entendía las palabras, sintió una calidez extraña en el pecho. «Me gusta cómo suenan esas palabras», susurró Ana sin darse cuenta. «No suenan frías». Su madre levantó la cabeza lentamente. «Ana, ¿de qué sirve aprender español? Con eso no se compra pan. No se compra leña. ¿Qué sentido tiene un idioma que no nos da de comer?» «Lo sé, pero...». Ana apretó las manos sobre su regazo, como si buscara las palabras adecuadas, y respiró hondo. «Sé que nunca podremos salir de esta aldea. No tenemos dinero para un pasaporte, ni siquiera para el autobús que va al pueblo. Pero me da pánico pensar que pasaré toda mi vida aquí sin saber nada más». Su madre se quedó en silencio, como si hubiera perdido la capacidad de hablar, aferrada a la tela de su falda. Se puede vivir sin conocer el mundo exterior. Se puede sobrevivir, sí. Pero vivir sin saber nada es como solo respirar. Es doloroso. Tras un largo silencio, la madre dijo en voz baja, «Ana, cada día te pareces más a tu padre. Eres terca, no te rindes. Nadie puede detenerte con palabras». Unos días después, un maestro jubilado de la escuela del pueblo llegó a su casa con una vieja computadora portátil. «La encontré en el almacén. La pantalla está rota y no sé cuándo dejará de funcionar, pero úsala mientras puedas». Ana la recibió con ambas manos, inclinándose una y otra vez en agradecimiento. Solo en las noches en que había electricidad, colocaba la laptop en su escritorio y abría un sitio web gratuito para aprender español. En su cuaderno escribía con torpeza, «Hombre. Tú. Yo». Con manos temblorosas, tecleó una frase corta en español en la pantalla de la computadora, «No quiero terminar aquí». Su madre la observaba, sin dejar de remendar una prenda, y susurró, «Soñar es tu libertad, pero me da miedo verte sufrir después». Su voz era una mezcla de resignación y una pequeña oración inconfesable. En aquella noche donde solo se oía el caer de la nieve, una nueva palabra en español se añadió al cuaderno de Ana. Al amanecer, cuando el cielo aún estaba oscuro, Ana ya había salido de casa. Su aliento era una nube blanca, y cada paso sobre el camino helado producía un crujido sutil. Al llegar a la puerta trasera del restaurante, solo la luz de la cocina estaba encendida, y una montaña de platos sucios le esperaba en silencio. «Buenos días, Ana. Se te han vuelto a agrietar los dedos, ¿verdad?», le preguntó una compañera mayor con preocupación. Ella sonrió y respondió, «No importa. Estoy agradecida solo por tener agua caliente». Al terminar el ajetreo del mediodía y mientras se preparaba para el turno de la noche, las yemas de sus dedos casi habían perdido toda sensibilidad. A pesar de todo, de camino a casa, los pasos de Ana se sentían increíblemente ligeros. Al llegar, su cuaderno de español le esperaba. Esa era la fuerza que la sostenía durante el día. Sin embargo, esa noche, la casa estaba a oscuras. Se habían retrasado en el pago de la factura y les habían cortado la luz. La madre, envuelta en una manta, suspiró, otra vez sin luz. «Y queda poca leña, no podemos comprar más». «¿Y tú todavía piensas sentarte en ese escritorio?».
Ana encendió una vela y dijo en voz baja, incluso en la oscuridad se puede estudiar. Además, tengo miedo de que si dejo de aprender español, no me quedará nada. Su madre se tragó las palabras que quería decir y continuó con voz temblorosa. Aunque estudies, no podrás salir de esta aldea. Acepta la realidad. El pan es más importante que los sueños. Ana guardó silencio un momento, bajando la mirada. Luego, fijó sus ojos en la llama de la vela y habló lentamente. Mamá, en el fondo, tú también quieres saberlo, ¿verdad? ¿Cómo es el mundo fuera de la aldea? Los paisajes que papá quería ver. Su madre levantó la cabeza, sorprendida. Quiso replicar, pero sus labios temblaron sin poder articular palabra. No digas esas cosas. Ana sonrió suavemente y abrió su cuaderno. Tomó el lápiz, y a pesar de las grietas en sus dedos, el papel comenzó a llenarse de torpes palabras en español. Trabajo todos los días, pero no terminaré aquí. Su madre, de espaldas a ella, miraba el fuego de la estufa y susurró. Vete a dormir antes de que te resfríes. Puedes estudiar después. Su voz no contenía ni ira ni resignación, sino la débil plegaria de una madre. Solo el sonido de la nieve cayendo golpeaba suavemente el techo. En el escritorio de Ana, únicamente la luz de la vela y una voluntad inquebrantable ardían en silencio. En una noche en que el invierno aún no se había marchado del todo, Ana se sentaba frente a su vieja laptop heredada. Había electricidad, pero no calefacción. Cada vez que respiraba, una nube de vaho blanco salía de su boca. Aún así, la luz de la pantalla iluminaba suavemente sus ojos. Aprender español sola tenía sus límites. ¿La pronunciación era correcta? ¿El significado era el adecuado? No tenía a quien preguntar. Fue entonces cuando, por casualidad, descubrió una plataforma de intercambio de idiomas. Un lugar donde personas de todo el mundo se enseñaban mutuamente sus lenguas. Se armó de valor y, con un inglés y un español torpes, escribió su perfil, vivo en Moldavia. Quiero aprender español. Quiero tener amigos. Los primeros días nadie respondió, pero no se rindió y siguió conectándose. Una noche, recibió un mensaje de video. Epa, chama. Soy Javier, vivo en Caracas, Venezuela. ¿Le estás echando pichón al español? Se nota. Al ver esas palabras, su corazón dio un vuelco. Sintió que, por primera vez, alguien reconocía su esfuerzo. A partir de entonces, comenzaron a hablar una vez por semana a través de la computadora. Javier era un chamo muy pana, nunca se burlaba del español de Ana. Incluso cuando cometía errores, le explicaba con paciencia la forma correcta. ¿Cómo estás? Abre un poco más la boca al decir la A. Eso es, y la R, hazla vibrar un poquito más. Lo dijiste chévere. Ana, al otro lado de la pantalla, se sonrojaba y repetía las palabras con esmero. Su madre, al verla, le preguntó con desconfianza, ¿estás segura de que un hombre que no conoces no te está engañando? Ana negó con la cabeza y dijo en voz baja, tranquila, mamá. No me ha pedido dinero ni nada. Solo me dice que le eche ganas, que no me rinda. A veces, Javier saludaba a su madre a través de la cámara, buenas noches, señora. Espero que esté bien con este frío. La madre, aunque confundida, se inclinaba hacia la pantalla en señal de respeto. Esa noche, Ana escribió nuevas palabras en su cuaderno. Tranquilidad. Confianza. Panas. Bajo la luz de la computadora, solo esas 3 palabras brillaban en silencio. En la fría casita, la voz de un país lejano y desconocido llegaba con una calidez innegable. Desde aquel día, pasaron 2 años. En primavera, caminaba por caminos de lodo.
En verano, el sudor hacía que los platos se le resbalaran de las manos. En otoño, la sangre brotaba de las grietas de sus dedos. Y en invierno, fregaba platos en una cocina donde su aliento se volvía blanco. A pesar de todo, por la noche, Ana encendía su vieja laptop y escuchaba una y otra vez grabaciones en español. A veces, el sueño y el cansancio la vencían y se quedaba dormida sobre el escritorio. Por la mañana, a veces encontraba una manta sobre sus hombros. Seguramente su madre la había puesto en silencio. Sin regaños, sin elogios, solo una espalda que la cuidaba en la distancia. Sus charlas con Javier también se convirtieron en una costumbre semanal. Una noche, él le dijo: «Chama, tu pronunciación hoy suena casi natural, como si fueras de aquí». Esa noche, Ana lloró y rió al mismo tiempo. Su madre, al ver su sonrisa, solo suspiró suavemente. Entonces, la oportunidad llegó de repente. Javier le envió un mensaje largo. Era una noticia increíble. Una empresa venezolana con una sucursal en Moldavia estaba buscando a alguien que hablara rumano y español. «Una oferta así es una vaina muy rara», escribió. «Apenas la vi, pensé en ti. ¿Por qué no lo intentas?». Su corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo la invadió el miedo. Si fracasaba, se burlarían de ella. Su español era a medias, y además, ¿quién era ella para aspirar a algo así? Con esa ansiedad, Ana pasó la noche sentada frente a su escritorio, incapaz de moverse. A la mañana siguiente, se armó de valor y le dijo a su madre: «Quiero intentarlo. Tengo mucho miedo, pero si huyo ahora, sé que me arrepentiré toda la vida». Su madre guardó silencio un momento, mirando fijamente la leña en la estufa. Después de un rato, dijo con voz ronca: «Si vas, puede que te lastimen». «Aún así, ¿quieres ir?». Ana asintió. «Sí. Tengo miedo, pero aún con miedo, quiero intentarlo». La madre giró el rostro y susurró: «Haz lo que quieras. Pero si vuelves llorando, ese día estaré aquí para abrazarte bien fuerte». El día de la entrevista, frente a la pantalla de la vieja computadora, con los entrevistadores de Venezuela al otro lado, la voz de Ana temblaba. ¿Por qué aprendió español? Porque sentí que había encontrado un lugar para vivir. Sentí que detrás de esas palabras había esperanza. El entrevistador sonrió con calma y dijo: «Tu español habla con el corazón». Unos días después, el sobre que llegó contenía las palabras «contratada» y un salario inicial de $2,000. Ana lo colocó en silencio frente a su madre. La madre acarició el papel con dedos temblorosos, y con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Hija mía, de verdad lo lograste». Esa noche, la leña en la estufa crepitaba con un sonido suave. Era el sonido de la vida de dos personas cambiando silenciosamente. El primer día de trabajo en la sucursal moldava de la empresa venezolana, el sol aún no había salido por completo. Ana abrió la puerta con manos temblorosas. Al entrar en la oficina, los empleados, vestidos de traje, la saludaron al unísono: «Buenos días». El saludo enérgico la sobresaltó y la hizo detenerse en seco. Una empleada mayor a su lado sonrió. «Aquí saludar con energía también es parte del trabajo, chama». Al terminar la jornada de la mañana, escuchó una frase que no conocía: «Buen provecho». La gente, que debía estar agotada, se sonreía al decirla. Ana le preguntó a un compañero venezolano por qué sonreían si debían estar cansados. El compañero pensó un momento y respondió: «Es la señal de que hemos trabajado duro juntos. Es como decirnos: lo hicimos, pana». Esa frase tenía una calidez y una sensación extraña. Unos días después, enfrentó su primera gran tarea. Participaría como intérprete en una reunión conjunta entre Venezuela y Moldavia. Era la primera vez que estaba frente a tanta gente,
y sentía la garganta completamente seca. A mitad de la reunión, el responsable venezolano explicó algo rápidamente, y Ana, por un instante, no encontró las palabras. Se quedó en silencio. El aire en la sala pareció enfriarse de golpe. Con mucho esfuerzo, logró traducir, pero su voz temblaba. Al terminar la reunión, su jefe, el señor Pérez, la llamó en voz baja. Señorita Ana. Ella pensó que la regañaría y encogió los hombros, pero el señor Pérez continuó con una mirada amable. Un intérprete no es alguien que no se equivoca. Es alguien que transmite con el corazón. No olvides eso. Y no tengas miedo de meter la pata. Yo sé todo el español que has aprendido con todas tus fuerzas. Al escuchar esas palabras, sintió una corriente cálida en lo más profundo de su ser y no pudo evitar bajar la cabeza. Esa noche, en la penumbra de su habitación, le envió un correo a Javier. Javier, hoy estuve a punto de fracasar en el trabajo por primera vez. Quise salir corriendo, pero mi jefe no me regañó. Me dijo esto: habla con el corazón. Todavía tengo miedo, pero no quiero rendirme aquí. Por favor, sigue apoyándome un poco más, hasta el día en que pueda decir. Con la frente en alto y en español, lo logré. Al enviar el correo, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, anunciando suavemente el fin de un largo invierno y el comienzo de una esperanza aún tierna. Un año después de haber comenzado como intérprete, una tarde en la oficina, el señor Pérez la llamó. Señorita Ana, he hablado de usted con la oficina principal en Caracas. Les he contado todo, su esfuerzo, su carácter. Y bueno, la gente de la central quiere conocerla. Preguntan si le gustaría ir para una capacitación. La noticia repentina la dejó sin palabras. Sentía el pecho arder, pero las yemas de sus dedos estaban heladas y temblorosas. El señor Pérez continuó: es natural que dudes. Pero ya has trabajado lo suficiente como para estar orgullosa. Así que, por favor, ten confianza en ti misma. Esa noche, al volver a casa, su madre estaba en la cocina, revolviendo una sopa. Ana respiró hondo y dijo con voz temblorosa: mamá, me han dicho que vaya a Venezuela. Tengo miedo, pero quiero ir. Su madre detuvo lo que estaba haciendo y guardó silencio un momento. En la habitación solo se oía el crepitar de la leña. Luego, dijo en voz baja: ve. Claro que me sentiré sola, pero no te crié para encerrarte en esta aldea. Si es el camino que has elegido, entonces camina con la frente en alto. Las lágrimas estaban a punto de brotar, pero se esforzó por sonreír y respondió: gracias. La mañana de su partida, caminaba junto a su madre por el sendero helado. La mano de su madre ya no se sentía tan fría. Cuando el autobús se acercó, su madre la instó: si las cosas se ponen difíciles, vuelve. Pero si vuelves huyendo, te arrepentirás. Dicho esto, le dio un suave empujón. Ana respiró hondo y dijo: me voy. En el momento en que aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el mundo cambió. El suelo brillante, la gente organizada en filas, los funcionarios que con una sonrisa amable decían bienvenida a la orden. Más que frialdad, lo primero que sintió fue una especie de calidez silenciosa. En la salida, un rostro familiar la saludaba. Era Javier. Se habían conocido a través de la plataforma de idiomas y siempre la había apoyado desde la distancia. Chama, qué bueno que llegaste. Hoy yo soy tu guía. Subieron al carro que los llevaría a Caracas. El interior era sorprendentemente ruidoso, con música a todo volumen. Javier sonrió y dijo: en Venezuela, Chama, el silencio a veces es raro. Nos gusta hacer bulla. No molestar a los demás es no dejarlos solos. Esa noche, en el escritorio de su residencia, le escribió a su madre:
mamá, este es un país lejano, pero el corazón de la gente y de la ciudad no es frío. Aunque todavía no hablo con fluidez, aquí hay gente que me trata como a una persona. Tengo un poco de miedo. Pero estoy bien. Ahora estoy de pie sobre mis propios pies. Afuera, las luces de una ciudad desconocida parpadeaban en silencio. Para Ana, era el amanecer de una nueva vida. Una semana después de llegar a Venezuela para su capacitación, mientras estaba entre la multitud de la estación del metro de Chacao, notó algo extraño. Su bolso no estaba. El bolso que llevaba cruzado, donde guardaba su cartera, su pasaporte, su cédula de residente e incluso los importantes documentos de la capacitación, había desaparecido. Sintió que la sangre se le helaba. Sus pies parecían clavados al suelo, incapaces de moverse. Javier, al ver su expresión, corrió hacia ella. «Cálmate, chama, vamos a la guardia. No te preocupes, no estás sola». Al entrar al puesto, el oficial la hizo sentarse e incluso le ofreció un cafecito. «Me robaron todo, el dinero, el pasaporte, todo», le dijo con voz temblorosa. El oficial asintió con seriedad. «Tenías cosas muy importantes ahí, ¿verdad? Tranquila, vamos a revisar todo paso por paso. Tenga fe, que lo vamos a encontrar». Ella, que esperaba un regaño, sintió que algo duro dentro de ella se rompía al escuchar esas palabras. Las lágrimas brotaron. «Lo siento, fue mi culpa, fui muy descuidada». Entonces, el oficial sonrió con amabilidad. «Mija, cuando alguien está en problemas, es normal que todos ayudemos. Así somos aquí». Esa frase le calentó el corazón. Javier también le pasó discretamente un pañuelo. «Llora si quieres, pero ahora déjalo en manos de ellos». 3 días después, recibió una llamada del puesto. Habían encontrado el bolso. El dinero, el pasaporte, la cédula, no faltaba nada. La persona que lo encontró no dejó su nombre, solo dijo que lo había visto en la estación y se fue. Al recibir su bolso y salir a la calle, el cielo estaba teñido de un suave color crepuscular. Ana susurró para sí misma, ¿por qué existe un país tan cálido? Esa noche, en el correo que le envió a su madre, escribió, «Mamá, Venezuela es un país ruidoso, pero no es un ruido de indiferencia. Es una calidez que ayuda en silencio a quien lo necesita. Yo también quiero ser una persona así». Desde ese día, Venezuela dejó de ser un país lejano para convertirse en el lugar al que quería volver. Cuando la capacitación estaba por terminar, Javier le dijo en voz baja, «Ana, si quieres seguir viviendo en Venezuela, dímelo cuando quieras. Hay alguien que te está esperando». Sintió un vuelco en el corazón, pero al mismo tiempo, la culpa de dejar a su madre sola en su pueblo natal pesaba sobre ella. Al regresar a casa, el paisaje familiar de su aldea se extendió ante sus ojos. Pero su propio corazón era diferente. Durante la cena, le preguntó a su madre, «Si te dijera que quiero vivir en Venezuela, ¿te pondrías triste?». Su madre no pareció sorprendida. Dejó los cubiertos en silencio y respondió, «¿Que si no me pondré triste?». «Claro que sí, me sentiré muy sola». «Pero…». La madre, buscando las palabras, continuó, «Si tú, en un país extranjero, te mantienes firme por tus propios medios y te conviertes en una persona en la que otros pueden confiar, para una madre. Eso es un orgullo. Y el orgullo es más fuerte y profundo que la soledad. Poder estar orgullosa de mi hija me hace una mujer feliz». Sintió una calidez en el pecho y dijo con voz temblorosa, «Pero siento que solo yo estoy siendo feliz». Su madre negó con la cabeza y sonrió. «No es así. Ver cómo abres tu propio camino con tu esfuerzo y tu valentía, para unos padres, eso es la felicidad». Esa noche, frente a su escritorio, tecleó en silencio en la pantalla de la computadora,
ya no tengo dudas. Elegiré mi propio camino. La frase en la pantalla ya no parecía un temor, sino una firme determinación. Cuando decidió volver a Venezuela, sintió que algo dentro de ella se asentaba. Gracias a la recomendación de Javier, aplicó para un puesto de intérprete en la oficina principal en Caracas. La notificación oficial de su contratación llegó al comienzo de la primavera. Le entregó el sobre a su madre, quien lo acarició en silencio por un momento y luego dijo: «Ve. Ya no dudes más. Ve y vive tu propia vida». El día de su partida, una brisa un poco más cálida que de costumbre soplaba en la aldea. Antes de subir al autobús, su madre sonrió y le dijo: «Come bien, ¿sí? Y cuando quieras llorar, llámame. Saber de ti es lo que me mantendrá viva». Ana, entre lágrimas y risas, respondió: «Me voy». Y agitó la mano. El paisaje al aterrizar de nuevo en el aeropuerto de Maiquetía le pareció más familiar que antes. Al salir de la aduana, Javier la saludaba con la mano. «Bienvenida de vuelta». Esa frase le llenó el corazón de calor. Su nueva vida estaba llena de pequeñas sorpresas. El contrato del apartamento, la salsa de soya y el diablito que compró en el supermercado, la tranquilidad de la gente esperando en fila en el andén del metro. En la oficina, cada mañana se saludaban con un «¿qué más, pana?», y al final del día se despedían con un «nos vemos mañana, cuídate». Un ambiente de colaboración en lugar de competencia era lo normal allí. Por la noche, en su pequeña habitación de un ambiente, mientras leía un correo de su madre, pensó de repente que este país ya no era un sueño lejano. Este era el lugar donde podía llorar, reír, trabajar y sentir que alguien me necesitaba. «Venezuela se está convirtiendo en mi segundo hogar», susurró en la habitación silenciosa, y una calidez inexplicable la llenó por dentro. La empresa venezolana donde trabajaba Ana tenía un departamento de apoyo para talentos extranjeros en su sede principal. Javier, como miembro de ese equipo, se encargaba de la capacitación y el apoyo a los empleados de las sucursales de diferentes países. Desde que Ana fue contratada como intérprete en la sucursal de Moldavia, Javier la había apoyado y animado a través de reuniones en línea y correos electrónicos. Él fue su primer amigo en Venezuela, la persona que mejor conocía su esfuerzo. Por eso, cuando Ana vino por primera vez a Venezuela para su capacitación, fue natural que él la recogiera en el aeropuerto y la apoyara durante su estancia. En ese entonces no eran pareja, sino una presencia de confianza. Al llegar a Venezuela, su vida entró en su tercer año y ya se había acostumbrado al trabajo. Un día de primavera, Javier le entregó un pequeño anillo. «Ana, de ahora en adelante, en el mismo país, ¿quieres que caminemos juntos por la misma vida?». La sorpresa y las lágrimas le impidieron hablar. Solo asintió en silencio. Javier hizo una profunda reverencia y solo dijo: «Gracias». Su madre, al recibir la noticia de la boda, se quedó sin palabras al principio. Luego, susurró: «Te vas a casar lejos, ¿eh? Pero si es la persona que tú elegiste, entonces confiaré en él». Y sonrió. Unos meses después, invitaron a su madre a Venezuela y celebraron una sencilla ceremonia de boda. La madre, al ver a Ana vestida con un traje tradicional venezolano, el ikiriki, se emocionó hasta las lágrimas. «Fuiste guiada a este lugar tan hermoso», dijo. El olor a madera, el sonido de la música, la gente que juntaba las manos en silencio. La madre se sentó junto a los padres de Javier, inclinándose una y otra vez mientras decía: «Gracias, por favor, cuiden bien de mi hija». Así, dos familias de lugares lejanos se unieron en silencio. Han pasado 5 años desde que llegó a Venezuela, y 2 desde que se casó con Javier. Tienen un hijo, Mateo. Ahora tiene 2 años y, aunque todavía balbucea, ya puede decir claramente: «Mami llegó». Ese es su mayor tesoro.
Por la mañana, mientras el vapor de las arepas calientes llena la cocina, Ana le pone una pequeña mochila en la espalda a Mateo y lo lleva en la moto a la guardería. El aire de la mañana en Caracas es fresco y limpio, pero su corazón se siente increíblemente cálido. En la puerta de la guardería, le dice, «Pórtate bien, mi amor», y Mateo, sorbiendo la nariz, agita la mano y dice, «Chao, mami». Sigue trabajando como intérprete, pero ahora con un horario reducido hasta la tarde, trabajando siempre con un ojo en el reloj para poder llegar a tiempo a buscar a su hijo. Aún así, a veces le cuesta creer que aquel sueño de vivir en Venezuela se haya hecho realidad de esta manera. Después del trabajo, va a buscar a Mateo a la guardería. La maestra le cuenta, hoy Mateo leyó muchos cuentos. Mateo se aferra con sus manitas al abrigo de Ana, y solo ese calor es suficiente para derretir todo su cansancio. Por la noche, en la habitación donde Mateo duerme, mira su teléfono y recibe un mensaje de su madre en Moldavia. ¿Estás bien? ¿Ríes desde el corazón? No importa que estés lejos. Si tú sonríes, para mí es suficiente. La pantalla se vuelve borrosa. No puede evitar cerrar los ojos. Su madre, que al principio se oponía a que estudiara español, ahora es su mayor apoyo. Lo que cambió su vida no fue el idioma en sí, sino la calidez de las personas que creyeron en ella y la apoyaron. Si usted, que está frente a esta pantalla, tiene miedo de empezar algo nuevo, le diría esto: el día que decides empezar es el día más joven de tu vida. La voz que dice mami, te quiero mucho ilumina hoy también el fuego de este pequeño hogar. Es la voz del nuevo hogar que Ana eligió. Una palabra puede cambiar una vida. Si la historia de esta mujer, que creyó en ello, ha llegado aunque sea un poco a su corazón, me sentiré muy feliz. Si esta historia le ha conmovido o si desea ver una continuación, le pedimos que nos apoye con un me gusta y una suscripción. Será nuestro mayor aliento. Leeremos atentamente cada uno de sus comentarios. Si nos cuenta sus impresiones, como esto se parece a mi experiencia o me ha hecho pensar en mi familia, será nuestra mayor alegría. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.